Nuestros pensamientos están basados en una sociedad y cultura determinadas. Nuestra forma de ver el mundo, nuestra cosmovisión, es dada por ellos, cuestionada y rectificada, conservada y transmitida por la sociedad en la que nacemos cada uno de nosotros. Ella nos da el lenguaje, nos permite estar presentes en cada una de las situaciones sociales en general. De esta manera, nos permite interactuar con ella y, por supuesto, con los demás sujetos insertos en ella, puesto que no somos únicos. Lo que sí es único, o al menos así nos lo hace ver, es el conocimiento que esa sociedad genera, moldea e introduce muchas veces hegemónicamente en cada uno de los ciudadanos. El ciudadanizarse, hablando de ello, no es cumplir 15, 18 o 21 años, dependiendo de la sociedad en la que se viva. El ciudadanizarse es empezar a pertenecer a un tipo de pensamiento que conlleva un conocimiento específico, el cual viene a darnos una serie de significaciones, simbolismos, modos de ser y de hacer en y para la sociedad, para la comunidad, un grupo específico de seres humanos insertos en ella. Sin duda alguna, la cultura es muy importante, así como la sociedad, y entenderemos por cultura, de acuerdo con Jagger, como el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Es, según Werner Jagger, la totalidad de manifestaciones y formas de vida que caracterizan a un pueblo. Son sus usos, sus hábitos, costumbres, necesidades, habilidades, destrezas, necesidades, deseos, modos de hacer y de ser en el mundo, cosmovisiones. Incluye también prácticas, códigos, normas, reglas, vestimenta, cierta religión, ciertos rituales, formas de comportamiento, sistemas de creencias, toda la información y habilidades que posee el ser humano en un contexto dado y determinado. Estos son los inputs gardnerianos como inputs teóricos que sirven de base del conocimiento humano, tal como lo retoma Rabossi, por ejemplo. El ser humano, por su condición física, no puede vivir en un entorno natural, entendido como naturaleza con mayúscula. Según Cassirer, no tiene garras ni dientes afilados para poder sobrevivir. Su piel es delgada y débil. Sus extremidades no poseen fuerza suficiente para sobrevivir. Sin embargo, aún así, el ser humano vive en una realidad mucho más amplia que cualquier ser vivo en el planeta. Vive en una nueva dimensión de la realidad. Continúa Cassirer diciendo que ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. Un universo simbólico determinado por mito, religión, lenguaje, arte, ciencia e historia. Ese universo simbólico es el que se conserva y transmite, renueva y corrige, tal como lo comenta Bagnano y Bisalberghi, y llega a las personas a través de la cultura, y es responsabilidad de las generaciones jóvenes renovar y corregir ese universo simbólico. No es quedarse en la pura conservación. De acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación espaciotemporal, es que se va modificando tales o cuales simbolismos, representaciones mentales de la realidad que rodea a cada quien. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a estar haciendo una pequeña introducción a la teoría de la composición, pero desde la perspectiva de la representación mental, la intersubjetividad, así como de elementos culturales y sociales. Todo ello desde la perspectiva de Rabossi, Cassirer, Werner y Putman. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después. Por su parte, ojalá y ustedes puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y sin más preámbulos, pues, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. La teoría de la representación mental, o TRM, sostiene que los estados mentales, nuestros pensamientos en general, son estados representacionales internos, según Rabossi. Son un reflejo de la realidad exterior y que la actividad mental consiste en adquirir, transformar y usar información, puesto que todo proceso cognitivo involucra un procesamiento de información. Pero por otro lado, también existe la hipótesis del lenguaje del pensamiento, HLP. Y continuando con Rabossi, dice que los contenidos de las creencias y de otras actitudes proposicionales poseen un carácter lingüístico. Son consecuencias compuestas con estructuras sintácticas, con reglas, códigos y orden que hacen referencia a propiedades del mundo, de la realidad empírica tal cual, esta realidad física, la que nosotros tenemos, escuchamos, olemos, vemos, etc.
esta realidad real. Su significado está dado principalmente por las propiedades semánticas, podríamos llamarle significados, de las partes, la cultura, así como del contexto gramatical y las estructuras sintácticas que lo sostienen, reglas y codificaciones. Nuestros pensamientos, conocimiento y formas de ver el mundo, la realidad, se manifiestan y ordenan a través de este lenguaje. Es él el que se encarga de realizar este puente entre el pensamiento y la realidad, el conocimiento, lo conocido y lo que estamos por conocer. Entonces, si las representaciones mentales intentan mostrarnos qué es y cómo funciona el conocimiento, ¿qué es esto que llamamos conocimiento? Es un proceso psíquico que acontece en la mente de un ser humano, pero también es un producto colectivo, social, que comparten muchos individuos, el cómo percibimos. Y este complejo problema de la percepción se ha venido arrastrando desde la teoría de los eidola de los antiguos griegos, pasando por el sensualismo, las especies de los escolásticos y las ideas sensibles de los empiristas, así como el problema de la génesis del conocimiento entre racionalistas y empiristas, que por aquí voy a dejar un link para que puedan acceder a ello, muy planteado sobre todo en la Edad Moderna. Los estados mentales, las representaciones mentales, ya sean lingüísticas, visuales, imágenes, formas y figuras o de cualquier índole, cumplen una función específica. Nos ayudan a comprender, interpretar y explicar el mundo para nosotros, nuestro mundo. Pero también, según Rabosi, es una condición necesaria para que las relaciones interpersonales y el mundo social sean posibles. Es la metáfora del computador, como continúa Rabosi, la que nos muestra cómo se conectan por sintaxis las propiedades causales de un símbolo con sus propiedades semánticas y el cómo a partir de esa misma sintaxis un símbolo puede determinar las causas y los efectos en y de la realidad, desde y hacia la realidad. Ahí es en donde entra el concepto de representación. Pero entonces, pensemos también en este concepto. ¿Qué es representación? Preguntémonos, ¿qué es el mundo? Un mundo humano, claro, desde la perspectiva en la que se ha estado planteando aquí, sino un conglomerado de subjetividades organizadas. Es un producto cultural, no necesariamente natural. Es el producto intersubjetivo de un conjunto de concepciones del mundo, o mejor dicho, una imagen del mundo. Esa imagen es colectiva. Cada sujeto individual participa de ella, aportándole su parte y tomando de ella para alimentar sus imágenes particulares. De ahí que las imágenes tengan, aparte de una representatividad real, física, empírica, una existencia social. Es de ahí que la imaginación, es decir, la representatividad, está en el uso de los signos, signos que manejamos todos a través del convencionalismo, no solo de estados mentales, sino de convencionalismos representacionales que van de la realidad al pensamiento y del pensamiento a la realidad. Estas son las formas simbólicas y de hecho la forma de unirlas, de relacionarlas, de representarlas es intersubjetivamente. La representación son cosas que evocan a otras cosas diferentes de sí mismas, pero contenidas en la primera. Repito, la representación son cosas que evocan a otras cosas diferentes de sí mismas, pero contenidas en la primera. Dice Perner que no son meros objetos en sí mismos, sino que en su capacidad representacional evocan a otra cosa. Tenemos un medio representacional, lo que entendemos por imagen, y lo que ella muestra es el contenido representacional, la relación que hay entre la imagen, uno mismo, y el mundo de donde salió de una forma u otra esa imagen. Es la relación de representación. Cuando se habla de las imágenes materiales, hay una certeza básica. Ellas existen, están ahí frente a nosotros, son sensibles, tienen una ubicación, colorido, tamaño, soporte, etc. Sin embargo, hay otras que no podemos decir que están en el cerebro, ni tampoco podemos decir precisamente dónde están, pero no me es posible negar su existencia. Son las imágenes imaginarias, inmateriales, no sensibles, no visuales. Es la imaginación las que las realiza, cuando son pensadas, obviamente. Aquí es en donde la representación comienza su bifurcación, puesto que una representación representa algo en tanto que es una cierta manera de ser, dice Perner. Pero, según Kant,
La imaginación es la facultad de representar en la intuición un objeto, aunque el objeto en sí mismo, pues, no esté presente. Toda intuición pertenece a lo sensible, por lo tanto, la imaginación pertenece en una parte a la sensibilidad. Un concepto sin intuición sería una forma carente de una referencia. Sería pensamiento, sí, pero no conocimiento. Con ellos se establecen elementos para modelos que representen el mundo real, que se conoce cómo interpretar el modelo, dice Perner. Para ello, siempre debe de haber un significado y una referencia a la realidad. El concepto simplificado de significado sobre la relación que hay entre la imagen fonética y el referente es un concepto que descansa sobre una teoría falsa, como comenta Putnam. Los significados son propiedad pública. Es absurdo pensar que una persona diferente a mí, con un estado psicológico diferente del mío, tenga referencias diferentes y significados diferentes de una misma cosa. Los significados no están en la cabeza, comenta Putnam. Los significados están en un proceso sociolingüístico intersubjetivo. Están todas las extensiones y significados presentes en una comunidad lingüística considerada como un cuerpo colectivo. Este cuerpo colectivo tiene la tarea de conocer y de emplear las distintas partes de los significados y simbolismos de la comunidad. En esta parte es en donde la educación, los maestros, el educador, el diseñador gráfico, el desarrollador de productos visuales y audiovisuales tienen una tarea en extremo importante: inculcar esos procesos, metodologías, significados y referentes lingüísticos a las nuevas generaciones. Alfabetizarlos, si lo queremos ver de alguna manera. Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a practicarlo, dice Jagger, puesto que eso es el principio mediante el cual la comunidad lingüística como cuerpo colectivo conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual. Toda educación, llámese formal o no, llámese en escuela, en libros, en la televisión, radio, cine, internet, etc., es el producto de la conciencia viva de una norma que rige una comunidad humana, llámese familia, clase social, profesión, estirpe, estado o comunidad lingüística humana. Esta comunidad posee al menos algunos términos cuyos criterios asociados son conocidos solo por un subconjunto de los hablantes que adquieren los términos, dice Putnam. Pensemos en los desarrolladores y creadores de productos audiovisuales, diseñadores, artistas, cineastas, ilustradores, pintores, escultores, etc., como subconjunto de hablantes. Ellos conocen o tienen la necesidad de conocer los criterios, normas, reglas, códigos y los deben transmitir a las nuevas generaciones en un contexto sociocultural, espacio-temporal dado. Ahí es en donde la teoría tradicional del significado y el referente dejan a un lado la contribución de la sociedad y la contribución del mundo real. Se tienen que abarcar ambas, desde un punto de vista de la razón y de la práctica, desde la mente y la realidad, del conocimiento y su referente real y su referente sociocultural lingüístico. No importa qué es lo que realmente se guarda en la memoria, lo que se tiene en el conocimiento, sino cómo se utilizan los recuerdos en situaciones reales. Su exteriorización es lo relevante, no su hipotético estado interior. Recordar, los significados no están en la cabeza. La visión es anterior a la mirada. Toda mirada implica una interpretación. No es posible mirar sin interpretar. No se puede plantear la idea de una mirada inocente. La capacidad de hacer interpretaciones, de aplicar nuestros intereses y de proyectar nuestras intenciones sobre aquello que miramos es el conjunto de simbolismos intersubjetivos que intervienen cada que veo algo, cada que algo llega a mi mente, a mi conocimiento. La mirada se ubica en la esfera de la representación, significados y referencias. Lo constitutivo del significado es la conexión referencial entre objeto, signo, símbolo, significado y contexto lingüístico de una comunidad. Es, finalmente, eso que llamamos el proceso mental. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.